nuestra bandera. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos se van a dormir? Están despiertos. Muy bien, Salmo 1, vamos a leer la palabra del Señor, lo que dice allí el texto bíblico, y vamos a entrar en la meditación entonces. Léalo conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Señor, abrimos nuestro corazón y todos nuestros sentidos para recibir tu palabra. Nosotros creemos que tu palabra es la verdad y que nos has dado tu palabra para corregirnos, transformarnos, para que podamos ser conforme al propósito y al modelo que planeaste desde el huerto del Edén, cuando nos creaste, cuando nos hiciste. Así anhelamos poder recibir tu palabra en nuestros corazones como semilla que cae en buena tierra, la cual crece y da su fruto, Señor. Que por la palabra podamos ser fructíferos, que por la palabra podamos avivar nuestro espíritu, afirmar nuestra fe, hacernos más firmes en cuanto a nuestra esperanza, Señor, y saber que es por tu palabra que también tenemos vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. El Salmo o el libro de los Salmos es una recopilación de canciones que los autores de estas mismas canciones fueron escribiendo en medio de todas las circunstancias de su vida. De hecho, cuando usted lee los Salmos, es como si en algún momento usted dijera: estoy como leyendo la historia de mi vida. Algunos salmos reflejan muy particularmente situaciones que todos nosotros vivimos, amén. O sí o no, que a veces nos sentimos pasando como por el desierto, por el valle de sombras de muerte, perseguidos, como lo sentía David, por ejemplo, que fue uno de los autores de muchos salmos. Y David, en medio de esas dificultades, siempre decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O David también escribió ese precioso Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Diciendo él lo que reflejaba su propio ser. David era un pastor de ovejas. Recuerda la historia cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel después de Saúl. Dios lo envía a la casa de Isaí y le dije: ve, porque allá tengo al que será el nuevo rey. Y pasaron todos los hermanos mayores de David, y cuando el profeta pregunta: bueno, ¿y queda alguno? El menor, el que cuida las ovejas. Pues no nos sentaremos a la mesa ni ofreceremos el sacrificio hasta que él no venga. Vino David, fue ungido porque Dios le dijo al profeta: este es. Porque en ese momento David era un hombre conforme al corazón de Dios, adoraba. Muchos de los salmos usted va a escuchar o va a leer en el encabezado: Salmo de David al músico principal, porque los salmos tenían un propósito, eran escritos, compuestos para adorar, para alabar, para exaltar al Señor. En muchos de ellos, salmos de tal, para tocar con decacordio o con flauta, no sé qué, al flautista, y la orden era que ese salmo debía ir acompañado de música. Pero no solo David, los hijos de Coré, Moisés, Salomón, muchos otros hombres compusieron salmos, que son los salmos que leemos. Era el himnario, era el cancionero de la iglesia primitiva. Libro de los Salmos es de los más citados en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús y por los escritores de los libros del Nuevo Testamento. Pero más allá de toda la historia que rodea el libro de los Salmos,
Quizá una de las cosas, o tal vez la palabra que más resume lo que es el libro de los Salmos, es la palabra confianza. Todos estos hombres, y a pesar de las circunstancias que vivieron y todo como Dios los usó, porque en muchos de ellos se habla de las grandes cosas que Dios hizo, lo único que ellos hacían era confiar en Dios. Acabamos de citar un Salmo 27. Moisés escribió muchos salmos también reconociendo la grandeza de Dios, cómo libró a su pueblo en el desierto, que nunca los desamparó, aunque venía el carro de Faraón, gente de a caballo, aunque estaban rodeados, Dios los libró con mano poderosa, pero siempre exaltando la confianza en el Señor. ¿Qué tal, por ejemplo, ese Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Del Señor. Confianza en momentos difíciles. La mayoría de canciones que nosotros cantamos son salmos. La mayoría de canciones son salmos que hombres que Dios ha usado para componer melodías nos bendicen, porque nos llenan y declaran lo que nosotros pensamos acerca de Dios. ¿O acaso hay alguno aquí que no confíe en el Señor? Todos confiamos, amén. Todos confiamos plenamente en su poder, porque Dios es siempre favorable para nosotros, siempre bueno con nosotros. Dios está siempre, su oído siempre está atento a la oración que usted y yo hagamos delante de Él. Los salmos fueron escritos por personas que tuvieron batallas difíciles en su vida, sufrieron enfermedad, pasaron persecución, estuvieron hambrientes, estuvieron solos. Hay un salmo que dice, por ejemplo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué? Con todo Jehová me recogerá. Confianza. Cuando uno está en esos momentos no tan buenos, el apóstol Pablo dice: ¿está alguno de ustedes triste? Cante alabanzas. ¿Y sabe a qué alabanza se refería? Cante salmos. Cante salmos. Exprésele a Dios que usted, a pesar de las dificultades que está viviendo, confía en Él. El Salmo 1 es el resumen de los otros 149 salmos. Es el compendio de esos escritos de otros hombres, mujeres y hombres que Dios usó para escribirlos, porque determina dos cosas el Salmo 1. Es un contraste entre el justo y el pecador. Siendo usted y yo hoy justificados por Cristo Jesús, habiendo sido perdonados nuestros pecados, lavados con su sangre, redimidos por su gracia, inscritos en el libro de la vida, hoy nosotros pertenecemos al lugar de los justos. El Salmo comienza con una palabra que se repite en forma singular unas 91 veces en el texto bíblico: bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Doblemente feliz, completamente dichoso. Pero es muy interesante que lo primero que comienza declarando el salmista en este texto que hoy meditamos es que es bienaventurado el que ha roto su comunión con el pecado. Dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es verdaderamente feliz aquel que ha entendido que no tiene ningún sentido insistir en el pecado, buscar un placer momentáneo, volver a rendir nuestros miembros a la carne y al pecado mismo, cuando se ha entendido lo significativo del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. ¿Cuántos han entendido eso hoy? Que nosotros éramos dignos de condenación. Todos nosotros delante de Dios estábamos condenados, muertos en delitos y pecados, pero Jesús apareció para deshacer esa sentencia y para que, al ser deshecha esa sentencia de condenación,
ahora nosotros pasáramos de muerte a vida, de esclavitud a libertad, y de no tener absolutamente nada, sino una ruina por el pecado y una sentencia de condenación, ahora a tener una nueva vida en Cristo y una herencia de vida eterna. Yo no sé si a usted le alienta eso el corazón, pero lo que está diciendo el salmista es que cuando el justo entiende la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, toma distancia con el pecado, cualquiera que éste sea. Si no se ha roto esa realidad de pecado, cualquiera que él sea, déjeme decirle, este mismo escritor de este salmo fue un hombre que cometió pecado. Cuando David fue a ser ungido como rey de Israel, era conforme al corazón de Dios, pero un día ya no fue más conforme al corazón de Dios, porque en un momento que debía salir a la guerra con su ejército, se quedó en su palacio y por allá un día se puso a mirar lo que no debía, puso sus ojos en una mujer, en la mujer de otro hombre, de uno de los capitanes de su ejército, y dejó que su corazón se la deseara y se fue tras el deseo de sus ojos y de su carne, y no solo cometió este pecado de adulterio delante del Señor, sino que cometió homicidio, mandando matar a este hombre, creyendo que todo se había quedado como si nada, creyendo que como él era la autoridad tenía derecho a hacer lo que hizo. Menospreció todo lo que Dios había puesto en sus manos, la gloria que Dios le había dado como rey de Israel. Fue el único y primer hombre que mató gigantes. Hasta el momento que David mata a Goliat, nadie había matado un gigante sobre la tierra. ¿Quién le dio esa victoria a David? ¿Quién iba con David cuando salía a enfrentar a los filisteos y Dios le daba victoria? ¿Quién fue el que le levantó a él para ser el rey que trajo unidad, bendición y riqueza sobre la nación? Fue Dios mismo quien lo llamó. Todo eso lo menospreció a la hora de irse tras el pecado. Es exactamente igual cuando nosotros, luego de haber conocido a Cristo, volvemos a poner nuestros ojos sobre un pecado cualquiera que éste sea. Ninguno carece de peso delante de Dios. No podemos nosotros poner unos encabezando la lista por delicados que otros, más que otros. Cualquier pecado, incluso Dios lo conoce. Dios conocía el pecado de David, pero él se quedó calladito como si nada hubiera pasado, hasta que Dios envió un profeta para causarle vergüenza. El profeta viene delante de David y le dice: David, tú has pecado delante de Dios. Dios sabe de tu pecado. Y por cuanto pecaste y quisiste ocultar esto, la espada nunca se apartará de tu casa. El problema del creyente que hoy peca nuevamente es que no considera las consecuencias de su pecado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de David y perdonó su pecado, pero las consecuencias estuvieron ahí. Acompáñeme al Salmo 51. ¿Cuál es la oración que evidencia? Porque suceden tres cosas antes de leer el Salmo 51. Uno puede tener tres actitudes frente al pecado sin pasar por el arrepentimiento. Lo primero que uno puede sentir por el pecado es tormento. Estar atormentado por un pecado. No poder romper esa ligadura. No salir de ahí. Lo segundo que puede sentirse por el pecado es lamento. Conozco mucha gente que se lamenta de su pecado, pero no quieren salir de ahí. Saben que están haciendo mal, saben que están en contra del propósito de Dios para su vida, pero ahí están. Lo tercero que se puede sentir es remordimiento. Se tiene conciencia de lo que se está haciendo y las consecuencias, pero no se va al arrepentimiento.
Arrepentimiento es totalmente diferente. Leamos el Salmo 51 para que comprendamos el contenido de un corazón que se arrepiente. El título de este salmo dice en mi Biblia, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y dice el salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuáles eran las implicaciones del pecado? Es que nuestro espíritu se corta toda relación con el Padre Celestial. Es que corremos el riesgo de ser echados de la presencia del Señor, de que nos sea quitado su Espíritu Santo. Y esta sería la mayor pérdida que hoy nosotros como creyentes pudiésemos enfrentar. Que sería de nosotros hoy si el Espíritu Santo no estuviese haciendo su obra en medio de nosotros, convenciéndonos de nuestra necesidad de no apartarnos de la fe en tiempos tan difíciles, convenciéndonos de tener oídos dispuestos a escuchar la verdad, pero más que escuchar, a obedecer. El salmista está diciendo, por causa de su arrepentimiento, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Recuerda el Sermón del Monte. Jesús está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio. ¿Cómo te preparaste para venir hoy a la presencia del Señor? ¿Qué vieron tus ojos ayer? ¿Qué oyeron tus oídos ayer? ¿Qué hicieron tus manos? ¿Dónde estuvieron tus pies? Se hace necesario para todos nosotros que cuando vengamos a congregarnos entendamos bien delante de quién estamos viniendo y a quién nos vamos a presentar. El salmista está diciendo, no quieres sacrificios. Nosotros podemos tocar una música muy bonita, cantar muy bonito, ofrendar muy bonito y todo lo demás, pero si nuestro corazón no está correcto delante de Dios, esos sacrificios Él no los recibe. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué busca el Señor en nosotros? Un corazón limpio de toda intencionalidad de pecado, de todo pensamiento perverso. Incluso si tenemos que romper relaciones que a veces son las que nos influencian,
para ceder en nuestra fe y terminar vendiendo al Maestro y menospreciando su obra redentora en la cruz para complacer al tío que viene de Estados Unidos, o a la madrina que hace tiempo no veo, o a esto o aquello o a lo otro. Hoy nosotros debemos privilegiar sobre cualquier cosa que nuestro corazón es para honrar sobre todas las cosas a nuestro Señor y Dios. Bienaventurado el que ha roto sus conductas de pecado, el que ha dejado atrás el pecado, el que se ha arrepentido y ha cambiado su manera pecaminosa de comportarse. Hace mucho tiempo atrás atendía a un hombre de la congregación en consejería con problemas de drogadicción. Y uno de mis consejos era: no puedes seguir frecuentando estas amistades, no puedes seguir dándole gusto a estas amistades, tienes que apartarte, porque ese es uno de los momentos y principios que te llevarán a ir siendo libre de eso. Pero siempre tenía: es que son mi parche, es que son los de toda la vida, es que son mis amistades, que para las que sea lo que se mueva a su alrededor, nadie dio su vida por usted en la cruz del Calvario para justificación y para salvación. Cualquier relación que usted pierda en la tierra por causa del reino de los cielos es ganancia. A veces somos tercos en esto, pero muchas veces no avanzamos más en la fe, no crecemos más, no disfrutamos más de la nueva vida en Cristo por estar todavía con ventanas abiertas o fisuras abiertas al pecado. Dios tiene dos maneras de obrar. Él sabe si estamos pecando, como le sucedió a David. Dios extendía su misericordia de modo que él se arrepintiera, pero como se quedó calladito, Dios usó su segunda manera, que fue exponerlo a vergüenza. Y vino el profeta y le dijo: David, un hombre tenía una ovejita, era su única, su amada, dormía con ella en su misma cama, la cuidaba. Y su vecino, que tenía muchas ovejas, recibió una visita un día. Y resulta que para este que tenía muchas ovejas, que recibió la visita, para atender a su visita, mandó robar la oveja del que tenía una única ovejita, y la mató y la trajo y le sirvió a su visita. Y dice el rey: que ese hombre le suceda tal como hizo. Y le dice el profeta: ese hombre eres tú, David. Dios ha conocido tu pecado, porque no solo tomaste la oveja de otro hombre, sino que mataste a ese hombre, y vino toda una maldición sobre sus propios hijos se levantaron contra él, entre ellos mismos se mataron a espada. Su hijo Absalón buscaba matar a David para hacerse con el reino, consecuencias de su pecado. Hermano, el arrepentimiento de nuestros pecados por la misericordia de Dios puede cortar todas esas maldiciones que trae el pecado como consecuencia en nuestras vidas. ¿Cuál manera de que Dios obra escoge usted? ¿Aprovechar el tiempo de misericordia y de gracia para arrepentirse, o esperar el tiempo de la vergüenza de que su pecado sea expuesto? En los dos habrá perdón y misericordia, pero sepa que en uno de ellos usted tendrá que cargar con la vergüenza de un pecado que Dios expone a la luz. Entonces, lamento, tormento o remordimiento no necesariamente implican arrepentimiento. Arrepentirse es orar como oraba David, que sabía que al pecar perdía la comunión con el Padre, perdía la presencia de su Espíritu Santo, perdía el gozo de la salvación. Es apreciar lo que perdemos espiritualmente. Un momento de placer terrenal, un momento de satisfacción carnal, nos puede hacer caer en amargura espiritual. Que Dios nos libre de eso. Y espero estar
hablando estas palabras a un grupo de preciosos hermanos que hoy son bienaventurados por lo que dice el salmista, no solo porque han tomado distancia y han roto cualquier relación de pecado, sino por lo que sigue diciendo el Salmo capítulo 1, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Anda corriendo en las redes por ahí un videíto de un muchacho que dice: si la Biblia fuera el celular hoy en día. Piense por un momento. Si la Biblia fuera su celular, donde entonces muestran en el video el muchacho en la cocina allá haciendo y leyendo la Biblia así, y va a una parte y con la Biblia y todo, porque nosotros ¿en qué hallamos deleite? ¿Qué nos ocupa como creyentes? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos distrae hoy en día? ¿Usted le da tanto tiempo a la lectura y la meditación de la palabra como se lo da a su celular? Hasta en el baño nos sentamos con el celular. ¿Sí o no? En todo, de camino, en el metro, subiendo, bajando escalas, haciendo mil cosas lo tenemos ahí. Yo he visto gente a punto de caerse de un bus por no dejar caer su celular. Entonces imagínense, si la palabra del Señor ocupara hoy el lugar del celular, estaríamos llenos, invadidos a toda hora de la palabra del Señor. Y es lo que está diciendo el salmista: bienaventurado el que ha cambiado su rutina de pecado para darle lugar y espacio a la palabra de Dios. Que ella te inunde, que ella esté completamente en ti. Y dice, usando una palabra que es la palabra delicia, es la actitud de acercarnos con aprecio, con agrado, con intención de agrado a la palabra del Señor. Yo he escuchado mucha gente que dice: si usted en la noche no puede dormir, siéntese a leer la Biblia, verá que ahí mismo le da sueño. No, es la actitud de acercarnos a la palabra.